Amén. El poder y la autoridad que el Señor nos ha dado sobre Satanás y los demonios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Me da la hora, por favor, ahí, porque no tenemos hora. Amén. Así que leemos la palabra del Señor, honrando a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Leemos nuevamente. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Padre y buen Dios, te damos gracias por este momento que nos permite, Señor, estar en tu casa, Padre. Queremos, Señor, que tú nos hables en esta hora, Padre, y que nos ayudes, Señor, a discernir el mundo espiritual, Padre, en el cual, Señor, ha tomado ventaja de muchas mentes y corazones, engañándolos y destruyendo sus vidas. Y en esta hora, Señor, queremos sacar a luz toda artimaña del diablo. En tu nombre, Señor, predicaremos tu palabra, Padre. Glorifícate, que tu palabra corra y sea glorificada para la gloria y honra de tu nombre. Gloria al Señor. Puede sentarse, amén y amén. Vea usted, el mundo espiritual, el que más enseñó acerca del mundo espiritual y el que nos enseña a la luz de la palabra es Jesús, hablando acerca del enemigo, de las potestades y de los demonios que estarían gobernando este mundo. Gloria al Señor. Usando como base bíblica, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear la casa. Vea usted, cuando el Señor habla acerca de este mundo espiritual y refiriéndose al hombre fuerte, se está refiriendo al diablo, que el Señor lo reprenda. Y usted se preguntará, ¿por qué tanto lo menciona? ¿Por qué tanto lo reprende? Porque es el adversario número uno que tenemos sobre esta tierra. Amén. Y es el contrincante, aquel que está oponiéndose siempre al evangelio y oponiéndose a la verdad, aquel que impide que nosotros avancemos con la palabra, con la verdad. Por eso tiene que manifestarse y por eso tiene que ocupar algunos instrumentos del diablo, ¿verdad? Para poderse oponer a la verdad del Señor. Por eso dice la Biblia que nosotros no podemos, ¿verdad?, ir a saquear la casa de un hombre fuerte sin que antes lo atemos. Por eso que cada vez que nosotros salimos a evangelizar o salimos a predicar la palabra del Señor, recordemos que las almas que están allá afuera en el mundo, que no tienen a Jesucristo como su Señor, sabemos que el que predomina ahí es el diablo. El Señor lo reprenda. Entonces, antes de poder nosotros rescatar esas vidas, oramos por ellas para que el Señor las suelte, ¿verdad? Atamos al hombre fuerte y para cuando vamos, llevamos la palabra de salvación y sea el poder de la palabra desatando toda ligadura. Amén. Porque nadie puede entrar, hermano, a una casa sin antes atar a ese hombre fuerte y poder despojarlo. Y a eso se refiere, hermano, de que el enemigo tiene atadas, vendados, sordos a muchos para que no escuchen la palabra. Y es por eso que ha ganado ventaja al enemigo. Cuando nosotros nos proponemos y ponemos en las manos al Señor estas vidas, las almas, que el Señor las rescate, venimos nosotros a orar por ellas para que cuando la palabra la oigan, ellos puedan ser desatados, puedan ser libres por el poder de la palabra y ser libres por el poder del
Satanás. Que el Señor lo reprenda. Amén. Jesús vino al mundo para destruir las obras de Satanás. Ahí en 1 de Juan 3:8 estaremos leyendo. 1 de Juan 3:8. Vaya conmigo ahí a la escritura rápidamente. 1 de Juan 3:8. La Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. Oiga bien, el practicante, el que practica el pecado es del diablo, dice la escritura, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. ¿Se da cuenta? Dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Por eso que aquel que practica el pecado está siendo esclavo del mismo diablo. Por eso que cuando la gente le abre una puerta al diablo, el diablo tiene autoridad para poder entrar. La Biblia nos enseña y nos aclara y nos dice que cuando el espíritu inmundo sale de aquella persona, oiga bien, que cuando el espíritu inmundo sale de aquella persona, dice que ese espíritu inmundo, ese demonio, anda en los lugares secos, por el desierto, buscando dónde refugiarse. Y cuando dice buscando, anda buscando un cuerpo en donde habitar. La Biblia es clara cuando habla, mire, pero cuando dice que el espíritu inmundo sale de esa persona, quiere decir que el que entró es más fuerte que él. Quiere decir que cuando una persona reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, entra Jesús dentro de la persona, el Espíritu de Dios habitar dentro de la persona, y el espíritu inmundo que habita ahí dentro de la persona sale, porque no pueden habitar dos espíritus ahí adentro. Entonces el espíritu inmundo sale porque el Espíritu de Dios es más fuerte que él. Entonces que cuando el espíritu inmundo sale, dice que anda en lugares secos y buscando un cuerpo donde refugiarse. Pero la Biblia dice también que cuando no encuentra donde refugiarse, dice: volveré a mi casa. Oiga bien, dice la Biblia: volveré a mi casa de donde yo he salido. Oiga bien, y dice que regresa. Y cuando regresa, dice que la haya desordenada, no, la haya adornada y vacía, o sea, lista para que alguien la habite. O sea que el que estaba ahí antes ya no está. Eso es cuando la persona, ¿verdad?, abrió el corazón a Jesús, abrió su corazón al Señor, y entonces, pero como ya no se congrega, ya no ora, no ayuna, no vigila, no lee la palabra, se aleja del Señor, entonces la casa queda vacía, y el demonio que salió de él entonces regresa y la encuentra vacía y dice: bueno, aquí ya está listo esto, porque la casa está vacía. Entonces dice que va y trae a 7 espíritus peores que él. Oiga bien, dice que trae 7 espíritus peores que él. Y entonces dice que vuelve a entrar en el cuerpo de aquella persona. Y cuando entra, ya no habita entonces uno, ahora habitan 8 espíritus inmundos dentro de la persona. Y el postrer estado de aquella persona viene a ser peor. ¿Se da cuenta? Viene a ser peor. ¿Por qué? Porque aquella persona descuidó su relación con Dios. Entonces aquel espíritu inmundo que había salido de ella vuelve a entrar, pero ya entra con sus compadres y amigos a habitar en aquella persona. Por eso nosotros vemos que personas que antes le servían al Señor, ahora, hermano, cuando uno se da cuenta, son homosexuales, son lesbianas, son rockeros, son satánicos, y un día estuvieron sirviendo al Señor, pero ya dentro de esa casa, como dice el demonio: volveré a mi casa, dice. Y el Espíritu Santo a esto le llama templo. O sea que todo aquel que peca, todo aquel que le abre una puerta al diablo,
entonces dentro de esa persona entra un espíritu inmundo a morar en ella. Es como aquella persona que comete algún pecado, pero para él no es nada. Entonces cuando alguien peca, dice que ese espíritu entra dentro de esa persona, porque el Espíritu Santo no puede habitar en un cuerpo donde está el diablo. ¿Me entiendes? O sea, tiene que escoger a quién le va a servir. No le puede servir a dos señores. Oiga bien, y para liberar a toda la humanidad, para establecer el reino de Dios, oiga bien, y para liberar a toda la humanidad del poder de Satanás, dice, uno de los temas principales en el Evangelio de Marcos es el objetivo constante de Jesús de derrotar a Satanás y sus poderes demoníacos. Jesús pone en acción el principio detrás de este conflicto espiritual con Satanás y sus poderes, al usar frases tales como atar al hombre fuerte, oiga bien, que es Satanás, que el Señor lo reprenda, y saquear su casa, liberar a los que son esclavos de Satanás o poseídos por los poderes demoníacos y recuperar sus vidas para el reino de Dios. Jesús vence al enemigo al expulsar a los demonios. En griego quiere decir esta palabra demonio, daimonio o espíritu inmundo. Expulsar o echar fuera significa que Jesús está ejerciendo su autoridad para obligar a los poderes demoníacos a ceder el control de las personas cuyas vidas y cuerpos han estado bajo el control de Satanás. Oiga bien, ¿qué es lo que incita a una persona a cometer un suicidio? No es por voluntad propia. Tiene que haber algo que lo impulsó a llegar a cometer suicidio. ¿Qué es lo que provoca a alguien que asesine a otra persona? ¿Qué hay detrás de eso? Hay un demonio, hay un espíritu inmundo. Póngase a pensar usted, ¿por qué hay personas que dicen, bueno, me voy a quitar la vida porque ya no soporto esta vida? ¿Qué es lo que lleva a la persona a quitarse la vida? ¿Qué hay detrás de todo eso? En el mundo espiritual hay un demonio, un espíritu inmundo que lo incita a quitarse la vida. ¿Qué es lo que pasa con aquellas personas que se meten a las escuelas a matar a un montón de niños o jóvenes? ¿Qué lo incita? ¿Qué hay detrás de todo eso? Son los demonios, el mundo espiritual, ¿verdad? Que incita y le habla al oído, a la mente, a esa persona para que cometa estos hechos. Ahora, ¿qué es lo que incita a una persona a violar a un niño? Hay un demonio detrás de todo eso. No quiero decir que en todos lados que usted vea demonios, pero en realidad el mundo espiritual estamos atascados de demonios. Los demonios están hasta en la comida, en la ropa, en la radio, en la televisión, ¿va? Porque dice la escritura que el Dios de este siglo, cuando en la Biblia habla que el Dios de este siglo se refiere al diablo, y cuando usted lee la escritura no se refiere a ese Dios con D mayúscula, sino con D minúscula, que se refiere al diablo. El mismo Jesús le llamó el príncipe de este mundo. Quiere decir que él gobierna en maldad a todo el mundo. Dice que el mundo está bajo la influencia del maligno. Oiga bien, por eso que nosotros miramos cuánta maldad ha crecido entre la humanidad. ¿Recuerdan ustedes el pasaje de Noé? Allá donde el Señor habla en Génesis capítulo 6, donde dice que el Señor decidió destruir al mundo. ¿Por qué decidió él? ¿Hasta qué grado llegó la maldad del ser humano para que Dios diga, hasta aquí, ya no aguanto más, me arrepiento de haber hecho al hombre? ¿Hasta qué grado llegó la maldad? Dice, porque sus pensamientos eran de continuo en el mal. Ahora vea usted, ¿qué fue lo que hizo que Dios tomara una decisión para destruir al mundo, para matar a toda la raza humana y solamente dejar a Noé vivo y a su familia? Destruyó todo.
colmó la paciencia de Dios para decir: hasta aquí llegó el hombre, ya no soporto más, me arrepiento de habernos creado. Era porque la maldad, hermano, que había en ese entonces, como hoy en día, había crecido la maldad. Y hay gente, hermano, que los espíritus inmundos llegan y hablan, llegan y se meten a la mente. ¿De qué forma lo hacen? No sabría explicarlo, pero de que tienen autoridad para poder, hermano, llegar a estorbar a una persona, lo hacen. Oiga, ¿puede un cristiano estar endemoniado? No. Un buen cristiano, estoy hablando de alguien cristiano, pero sí puede haber influencia diabólica, influencia demoníaca, que le traiga pensamientos, que le tire dardos de fuego del maligno a la mente a un cristiano, claro, pero no puede ser poseído. Pero todo aquel que anda en pecado, es posible que dentro de esa persona haya un espíritu inmundo dentro de él. Por eso aquella persona aquellos que estén en un pecado oculto, o hay personas que son cristianas, no digamos personas, miembros que solamente no usan el altar. Hay gente que usa altar, hay gente que predica, gente, ministros, pastores, maestros, que están en adulterio, ahí hay un demonio. Que están en fornicación, ahí hay un demonio. Gente que miente, ahí hay un demonio. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque todo eso, hermano, desagrada al Señor y son influenciados. ¿Por qué la gente no para de mentir? Porque está influenciado por un demonio. Exacto. Está influenciado por un demonio. Alguien que no para de mentir es porque tiene un demonio adentro. No para de mentir. ¿Me entiendes? Tiene un demonio, un espíritu inmundo, que cuando abre la boca sale mentira y predica y están en el altar, pero siguen. O sea, ¿qué hay ahí adentro? Cuando alguien miente, ¿acaso el Espíritu Santo miente? No. O sea, la influencia diabólica que hoy hay en día, que hay dentro de la persona, hay espíritus seductores que seducen a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, seducen a la humanidad entera a ver pornografía. Hay gente que le abre la puerta a la pornografía, que es lo que hay ahí adentro. Entonces, creo que cuando usted abre una puerta, entra un demonio y tiene autoridad para entrar porque usted le abrió la puerta. Hay gente que escucha a esos espíritus inmundos para cometer actos ilícitos. Entonces son influenciados por demonios. El diablo tienta a la persona y usted decide. Si usted no tiene oración, usted es una presa fácil, una presa bien fácil. El mundo espiritual es real, y el mundo espiritual no tiene guerra con los de allá afuera, con los borrachos, con las prostitutas, con los maldicientes, con aquellos que están en pecado allá afuera. No, el mundo espiritual está encargado para destruir a la iglesia, para destruir al cristiano, para destruir a los pastores, para destruir a los maestros, para destruir a los evangelistas, para destruir a los ministros de Dios. Ellos están empeñados para destruir la iglesia, porque la iglesia es la única que está sobre la tierra que tiene potestad para hacerle frente al poder del diablo. Amén, aleluya. Entonces, que esos demonios y esos espíritus inmundos están en continuo ataque a la mente. Anteriormente he oído de casos, y no solo en mi caso, que llegaban espíritus inmundos a decir: maldice a tu Dios. Y hay gente que ha escuchado eso. Hay testimonios donde dice: es que yo siento que llega alguien a decirme: maldice a Dios. Está el caso de Job, que dijo la mujer, le dijo a Job: maldice a tu Dios y muérete. Entonces, ¿cuál es la intención del demonio? De llegar sobre un cristiano es incitarlo. ¿Para qué? Para que blasfeme. Para que blasfeme, para que caiga en pecado, para que caiga en tentación. Por eso que nosotros, dice la Escritura, que Dios le dio autoridad a la iglesia. Por eso dice que ni las puertas
infierno prevalecerán contra la iglesia. O sea que ni el diablo puede contra la iglesia. Seguirá insistiendo, sí. Seguirá atacando, sí. Seguirá usando instrumentos, sí. Los demonios no vendrán así en cuerpo, así espiritual como ellos son. No, ellos buscan un cuerpo. Se meten en un cuerpo. ¿Para qué? Para poderle hacer la guerra a la iglesia. Se meten dentro de ministros, se meten dentro de obreros, se meten dentro de mujeres, dentro de jóvenes, se meten los espíritus inmundos. ¿Usted piensa que toda la gente que viene a la iglesia, toda la gente que viene no trae algún espíritu inmundo? ¿Sí? ¿Se recuerdan aquel pasaje donde apareció Jesús después de los 40 días de ayuno? Se fue a meter a una sinagoga. ¿Y qué pasó ahí en esa sinagoga? Dice que se manifestó un endemoniado dentro de la sinagoga. Y los demonios le decían a Jesús: yo te conozco, sé quién tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Pero ese hombre estaba en la iglesia. Nunca se había manifestado un demonio dentro de la sinagoga hasta que vio a Jesús. ¿Se da cuenta? O sea, él iba a la sinagoga, él se ponía su saco, su corbata, a saber si era músico, a saber si era maestro de la ley, a saber si tenía parte en el altar. Pero él iba a los cultos, él llegaba a la sinagoga. Pero cuando vio a Jesús, se manifestó lo que había dentro de él, que había un demonio. Se manifestó dentro de la sinagoga, o sea, dentro de la iglesia, dentro del templo. Y así hay muchos, hermanos. Así hay muchos que traen un espíritu inmundo que ustedes mismos le han abierto la puerta para que los estorbe. Por eso hay gente que está atormentada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Leer la palabra. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tener autoridad sobre él, someterse a la palabra, vivir la palabra y cerrar las puertas al cual. ¿Cómo entra un espíritu inmundo dentro de una persona? Abriéndole la puerta, porque lo va a incitar a que usted haga cosas que van en contra de la palabra. Satanás, que el Señor lo reprenda, en hebreo significa el acusador. Oiga, el acusador o adversario. Fue una vez un gran ángel creado perfecto y bueno. Fue nombrado para servir directamente cerca del trono de Dios en el cielo. Sin embargo, antes del comienzo del mundo, se llenó de orgullo y de soberbia y se rebeló contra Dios. Como resultado de ello, se convirtió en el enemigo principal de Dios y también en el enemigo de toda la humanidad. Ese es el principal enemigo de nosotros en todos los aspectos. El diablo, que el Señor lo reprenda. Por eso, vaya ahí conmigo a Mateo capítulo 12, verso 28. 12, 28, hermano. Dice la escritura: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por el Espíritu de Dios, les dijo Jesús aquí a los fariseos, echo fuera demonios. Oiga, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por eso Jesús nos habla mucho acerca del mundo espiritual. El mundo espiritual es real. Miren, si nosotros nos fuéramos a combate con un demonio, con el diablo, cuerpo a cuerpo, salimos perdiendo, ¿verdad? Porque él es una potestad, él es una autoridad, tiene poder. Pero Dios nos ha dado más poder a nosotros. Nosotros no podemos pelear humanamente porque ellos son espíritus. Ellos nos ven, nosotros no los vemos. O sea que nosotros no tenemos, hay una desventaja. Y aunque nos pudiéramos ver, no podemos. Únicamente podemos pelear contra ellos con el poder del Señor. Únicamente en el nombre de Jesús. Oiga bien lo que Jesús dice: a los espíritus inmundos ustedes
los pueden vencer y los pueden echar fuera. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. O sea que cuando usted menciona el nombre de Jesús, los demonios huyen a la presencia del Señor, porque ese, el nombre de Jesús tiene autoridad, tiene poder en el nombre de Jesús. Oiga bien, entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que el mundo espiritual al cual el Señor nos da luz para dejarnos saber contra quién estamos peleando. Estamos peleando contra el diablo y sus demonios. Pero yo ya le dije que el diablo se mete en los cuerpos. Los demonios se meten en los cuerpos. Y esos son los que nos quieren hacer la vida imposible, utilizando a personas. Y entonces la guerra no es contra la persona, es lo que hay adentro de la persona. ¿Qué es lo que hay adentro de la persona? Si tiene maldad, tiene al diablo metido. Y ya hablamos de si tienen pecado, si mienten, tienen al diablo metido. ¿Me entienden? Todo aquel que practica el pecado, mentir es pecado. Mentir es pecado. Entonces, si mentir es pecado, quiere decir que ¿quién es el que habita dentro de esa persona? ¿Será que puede habitar el Espíritu Santo dentro de una persona que es mentirosa? Que tiene maldad en su corazón. Todo aquel que practica la mentira. Y dice Apocalipsis que los mentirosos irán al lago de fuego. ¿Se da cuenta? Los mentirosos. Ahora, si usted se da cuenta acerca del mundo espiritual, nosotros estamos en desventaja, pero el Señor nos revela contra quién es nuestra guerra. Por eso el Señor nos manda y nos dice: ustedes vístanse de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo. Cuando se nos presenten estas luchas, estas pruebas, usted se dio cuenta que allá afuera, al predicar, la gente se enoja, rechina los dientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están siendo reprendidos por la palabra de Dios. Ahora, cuando el enemigo llega a hablarle a usted para que usted haga cosas en contra de la palabra del Señor, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Como hijo de Dios, con la autoridad que Dios nos ha dado, reprenderlo en el nombre de Jesús y echarlo fuera por el poder de la palabra. Pero cuando nosotros ponemos atención a lo que el diablo nos dice, entonces estamos perdiendo una batalla. Vea lo que pasó con Eva. ¿Por qué Eva se puso a hablar con una serpiente? Que tiene que hablar con una culebra. Que tiene que hablar y a ponerle atención a una culebra, al diablo. Al diablo no se le pone atención. Al diablo se ignora en ciertos aspectos. Oiga, en ciertos aspectos. Porque cuando el diablo está incitando para que uno peque, ahí uno lo reprende y sigue caminando. ¿Me entiendes? Pero no ignoramos las maquinaciones del diablo. O sea, que no ignoramos que el diablo siempre tendrá un plan para que usted caiga derrotado. Porque el diablo lo que quiere es que uno regrese al mundo. Él está esperando su derrota. Porque todos los enemigos que nosotros tenemos están esperando que usted regrese al mundo, para ellos cantar victoria y decir: ya vieron, aquel que me acusaba, aquel que se la lleva de santulón, aquel que me criticaba, ahora está en una barra, y ellos cantarían victoria. Porque eso es lo que el diablo quiere, que nosotros caigamos, que retrocedamos, que lleguemos hasta tal grado al cual donde Dios nos sacó, vernos tirados ahí. Eso es lo que el diablo quiere, y todos sus compadres y amigos y cheros que tiene Satanás, que el Señor los reprenda. Eso es lo que él quiere. Él, mire, el diablo daría su vida porque usted regrese al mundo. El diablo está esperando a usted allá afuera con todos sus compadres, con todos sus amigos, esperándolo y decir: venga, hombre, venga para acá, celebremos aquí, dice el diablo. Sí, quieren celebrar su derrota. El diablo lo que quiere celebrar es su derrota, pero no le dé lugar al diablo. Eso es lo que él quiere. Pero si no fuera porque estamos parados en la palabra, si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, ya estuviéramos allá afuera
marihuana. Allá está en una barra esperándolo con todos sus amigos para que usted regrese. Allá están todos esperando su caída. Ellos lo que esperan es su caída. Dios reprenda al diablo. Eso es lo que Él quiere, que usted caiga para ellos celebrar, porque ellos quieren celebrar su caída, su derrota, para decir: ya vieron, yo les dije que ese hermano no era hermano. Yo les dije: mire cómo allá está aquel tirado, bien borracho, mire. Como dijo uno: hermano, yo no soñé que usted estaba bien borracho. Que el Señor te reprenda, diablo. Porque ese es el diablo hablando, diciéndome que me soñó que yo estaba bien borracho. Y que vive Jehová, que el diablo todavía no me ama. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Sí? Es tremendo, porque eso es lo que ellos quieren, que uno caiga, que uno vuelva al mundo, que uno vuelva a la pandilla, vuelva a la droga. Eso es lo que ellos, ¿qué darían ellos para que uno caiga? Y eso es lo que están esperando. Por eso dice la Biblia: no ignoremos las maquinaciones, o sea, los planes que el diablo tiene para contra nosotros. Pero Dios tiene planes también con nosotros. ¿Me entiendes? Ahora, agárrese duro, porque esta guerra no va a acabar. Esta guerra no va a acabar. Esta guerra va a acabar hasta que suene la trompeta. Porque todo lo que el enemigo quiere es destruirlo. Entonces, hay mucha gente que es bien débil de la mente. Y el diablo gana ventaja, porque cae muy rápido. A veces nos roba el ayuno. Tiene plan de ayunar tal día y se le apareció un café caminando por ahí. Caímos. En el ayuno no lo logramos hacer, pero en cositas así. Pero el mayor anhelo de todos nuestros enemigos es vernos derrotados, vernos en una barra y subir las fotos y decir: aquí estoy. Y ellos ¿sabe qué harían ellos? Hacer un culto de victoria. Así, ¿sí? ¿Y sabe quiénes son nuestros peores enemigos? Los de adentro del evangelio. ¿Sí? ¿Sabe que el mundo no nos hace problema? El mundo nos hace problema allá afuera porque el speaker está alto y que no soporta la verdad. Pero el que verdaderamente nos hace problema es adentro. Los mismos de adentro, los del evangelio. Eso es lo que hacen cualquier cosa. Y ellos harían un culto de acción de gracias por la caída de su hermano, por la caída de aquel que les es estorbo. Eso es lo que el enemigo quisiera, porque en el mundo espiritual, yo le digo que él va a tomar un cuerpo de alguien. A ver, examinemos a Judas. ¿Qué pasó con Judas? Dios escogió a 12, ¿verdad? Y dice la Biblia, pero uno de ellos era diablo. Ahora, ¿qué pasó en la Santa Cena? Dice que estaba partiendo el pan el Señor y empezó a compartirlo, y empezó a compartir el vino. Y dice que cuando Judas llevaba el bocado en su boca, se le metió el diablo. Eso dice la Biblia. Se le metió el diablo. Dice que cuando tomó la Santa Cena, Judas llevaba el bocado en su garganta cuando el diablo se le metió. Y Jesús se le quedó viendo y le dijo: lo que vas a hacer, hacelo ya, pronto. Se le metió el diablo a Judas. No digamos a uno dentro del pueblo. No digamos que se le meta el diablo a un pastor. Ay, Dios mío, a eso más se les mete. No digamos a un evangelista. No digamos a un misionero. Claro, si el diablo al que más le lleva hambre son aquellos que le somos estorbo, aquellos que predicamos la palabra de verdad, aquellos que señalamos lo que a Dios no le agrada. Por eso el diablo nos lleva hambre. Entonces el diablo nos fija la fecha de un mes le doy, 2 meses le doy tanto tiempo para ver su caída, pero que se pase la lengua por los labios, hermano. Pero aquí nos vamos a parar firme en la palabra. ¿Sí? Y en el mundo espiritual, si usted se queda escuchando lo que sucede en el mundo espiritual, eso que llega para atraerlo, para seducirlo, para sacarlo de los caminos, ahí es
oración y empezar a reprender al enemigo. Porque todo lo que él busca es su caída. Y muchos están esperando su caída y la mía. ¿Sabía usted? Muchos están esperando nuestra caída. Y muchos quieren ya celebrar. Hasta pueden estar preparando ya ese culto de acción de gracia para celebrar nuestra caída. Oiga, sí, mira, así como usted lo oye. Pero cuando nosotros nos damos cuenta, mire, vaya ahí conmigo a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Este estudio está muy largo, hermano, así que lo vamos a dejar hasta ahí, hasta donde lleguemos. Dice la escritura ahí en el verso 12, dice: hijo de hombre, levanta y desecha sobre el rey de Tiro y dile así: ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de que cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berolino y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se encontró en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, soberbio, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones. Profanaste tu santuario. Vea usted, dice que sus contrataciones, la multitud lo contrataba. O sea, él era aplaudido. A él le aplaudían, a él lo admiraban como criatura, lo admiraban y le rendían pleitesía al diablo. Entonces todo eso a él lo puso, ¿cómo se llama? Lo enalteció, dice la Biblia. Todo eso lo enalteció y toda la gloria la quería para él y ya no para Dios. Entonces dice que todo eso se llenó de iniquidad, de maldad, ¿verdad? Por sus contrataciones. Y dice que de ahí profanó el santuario, porque ya en el santuario la alabanza ya no era para Dios, sino para él. Ahora, ¿hay ese síntoma en muchos? Claro que ese síntoma del diablo está metido en mucha gente. En muchos está metido. Ahora, cuando nosotros analizamos esto, dice el Señor que profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre tierra, y los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Vaya conmigo rápido ahí en Isaías capítulo 14, también habla, y vamos a estudiar a nuestro enemigo y el síntoma que hay, ese síntoma del diablo metido en muchos. Por eso que nosotros vemos las actitudes que son actitudes no de personas temerosas del Señor, sino actitudes ya fuera del mandamiento del Señor. Oiga, dice ahí mismo capítulo 14 y verso 12. No, perdón, vamos a irnos un poquito más atrás y nos vamos a ir al número, vamos a ver. Vamos a ir al número 9, ahí, 14:9. El Seol abajo se espantó de ti,
despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia. ¿Se da cuenta? Descendió al infierno tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusano serán tu cama, y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Por eso la Biblia dice que el Dios de este siglo, oiga bien, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el infierno, hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti todos los que te ven, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos, pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto ahollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia, hoy, de los malignos. ¿Se da cuenta que hablar de esta criatura, este ser que antes era un querubín, luzbel, portador de luz, se convirtió ¿qué? En vástago, se convirtió en ceniza, se convirtió ¿qué? En espanto? ¿Por qué? Por tu soberbia. O sea, ese síndrome de Satanás ha caído en muchas de las personas que se les ha dado mucho poder, y es ahí donde Satanás toma ventaja y entra el síndrome del diablo en ellos. Por eso nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que en el mundo espiritual los demonios lo que quieren es atraparlo. Si usted le abre una puerta en el mundo espiritual, sea en cualquier hábito de su vida, sea en alguna mentira, se robó algo, vio pornografía, está en adulterio, está en fornicación, todas esas son puertas, ¿verdad?, que entran espíritus inmundos a atormentarlo. Por eso usted tiene que procurar autoexaminar su vida espiritual, la relación de Dios con usted, en qué lado está fallando y de dónde viene todo ese ataque infernal a su vida. No quiero decir que usted está endemoniado, pero sí quiero decirle que hay influencia demoníaca que no lo dejan tranquilo, que lo atormentan, que lo están golpeando constantemente a la mente. ¿Por qué? Porque le ha abierto una puerta. Porque cuando nosotros dejamos esa relación con Dios, nos apartamos de la palabra, nos apartamos de estar orando, entonces somos como una presa fácil, donde el enemigo viene y puede entrar. Entonces, si el enemigo tiene potestad para entrar, es porque se le ha abierto una puerta, y es la que usted tiene que cerrar. Vea usted, debemos
Sin embargo, tener en cuenta que Satanás no es igual a Dios. Él es un ser creado y su poder debe ceder ante el poder superior de Dios. Dios es omnipresente, está en todas partes. Al mismo tiempo, omnipotente, todopoderoso, y omnisciente, todo lo sabe. Pero Satanás no tiene ninguna de estas características, ninguno de estos atributos le pertenecen al diablo. Por lo tanto, la mayor parte de su actividad la asigna a los demonios. Vea usted, vaya ahí conmigo a Lucas 8, capítulo 28. Lucas, capítulo 8 y verso 28. 8:28. Dice: este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Le decía un demonio cuando vio a Jesús. Vea, terrible, ¿no? Te ruego que no me atormentes. O sea, la presencia de Dios atormenta a los demonios. El nombre de Jesús atormenta a los demonios. Cuando hay presencia de Dios, atormenta a los demonios. Por eso aquel que no soporta la verdad es porque tiene un demonio adentro. Mire, en la predicación de la palabra, en la predicación de la sana doctrina, en la predicación de la verdad, de lo que Dios enseña, hermano, conforme a su palabra, solo suele suceder dos cosas: o se arrepienten o se revuelcan los demonios. Hay gente que no soporta la palabra porque dentro de ellos lo que habita es un demonio. Claro, ¿por qué se molestan tanto por la verdad de la palabra? Porque dentro de ellos hay un demonio, hay algo oculto que están haciendo, que por eso no soporta la palabra. La Biblia dice que todo aquel que es de Dios, palabra de Dios oye. El que no oye la palabra, el que no soporta la palabra, porque no es de Dios, es porque hay algo adentro que lo señala. Hay un espíritu inmundo que no puede soportar oír la palabra. Por eso se enojan, por eso se manifiestan, por eso rechinan los dientes, por eso agarraban piedra para matarlos. ¿Por qué? Porque no soportan la verdad de la palabra. Porque dentro de ellos hay un demonio de mentira, hay un demonio de seducción, hay un demonio de pornografía, hay un demonio, hermano, de adulterio, hay un demonio de pornografía, de sexo, de lascivia, hermano. Por eso los demonios no soportan la palabra de Dios. Los demonios huyen a la presencia de Dios. Dentro de muchos cristianos hay un espíritu inmundo que no los deja tranquilos. Por eso no pueden escuchar la palabra que los confronta, porque dentro de ellos habita un espíritu inmundo. No sé si ustedes escucharon el testimonio de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart era un evangelista reconocido aquí de los Estados Unidos, y ese evangelista tenía campañas grandes, llenaba estadios, multitud de personas, pero salía de las campañas y se llevaba a una ramera a su hotel cada noche, y después al otro día iba a la campaña y predicaba. Déjeme decirle a usted qué era lo que había dentro de él. Y usted me puede decir: pero ¿cómo es que las almas se salvaban? ¿Cómo es que él seguía predicando? Dios respalda su palabra, Dios respalda la palabra, pero no respalda al sinvergüenza. Dios no respalda al sinvergüenza, al que anda pecando deliberadamente, y peor, en oculto. Un día salió a luz lo que Jimmy Swaggart hacía. ¿Por qué lo menciono? Porque esto, ¿quién no lo sabe? Bueno, usted tal vez no lo sabía, pero él recogía una ramera y se la llevaba al hotel, y al otro día estaba en campaña, estaba en cruzada, estaba en días de campaña, y eso era lo que él hacía hasta que fue descubierto. ¿Qué es lo que había dentro de él? ¿Qué es lo que había ahí? Un espíritu inmundo. Cayó de la gracia. ¿En qué se especialista el diablo?
en atacar a los siervos del Señor. Pero a los que son siervos, hay gente que dice, se me levantó el diablo. No, eso le vino por sus acciones, porque todo tiene sus consecuencias. Todo aquel que siembra mal espera. ¿Me entienden? Hay consecuencias de sus actitudes. Y dicen, el diablo se me levantó. Dice, no, son consecuencias de sus mentiras, son consecuencias de sus actos, son consecuencias de su mal proceder, son consecuencias de lo que usted hizo, son consecuencias. Aparte es que cuando se le levanta el enemigo, miren, cuando se levanta el enemigo es cuando usted está bajo la voluntad del Señor. Si no, tenemos muchos testimonios de gente que se le ha levantado el diablo, pero son siervos de Dios. No, eso está así. ¿Quién dice que se levantó el diablo? Eso está viendo taco así. No, eso no. Entonces, cuando nosotros vemos, miren, con esto vamos a terminar, que los demonios, como resultado del pecado de la humanidad y la rebelión contra Dios, el Nuevo Testamento describe el mundo como distanciado, alineado, separado de Dios y apresado por Satanás, quien ahora ejerce una gran cantidad de autoridad en la tierra. Oiga bien, miremos Juan capítulo 12, verso 31, y de ahí 2 Corintios 4:4 y llegamos hasta ahí. Juan capítulo 12, verso 31. Dice la escritura, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, dice Jesús. Jesús es el que está hablando aquí. Por eso que cuando el Señor nos habla claro aquí, miren, dice, por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, se ha dado inicio a la derrota de Satanás y de todo lo que él representa. Su derrota final ocurrirá cuando sea arrojado al lago de fuego, que arde con azufre. Sin embargo, en la actualidad Satanás todavía ejerce control, el cual las personas han elegido. Oiga, las personas han elegido darle al desobedecer a Dios como el gobernante o príncipe de este mundo. Satanás tiene poder y autoridad en el mundo y usa las cosas del mundo contra Cristo y la iglesia. Por eso la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Eso, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Se da cuenta? Usted escoge. Usted es el que decide, hermano. Más que cuando ya conoce la verdad, usted tiene que entender algo, que mientras usted obedezca a Dios, usted va a tener protección de parte de Dios, porque el enemigo se va a levantar siempre, acuérdese de eso. 2 Corintios 4:4 dice lo mismo que le decía al principio, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oiga bien, por eso el Dios de este siglo, la expresión Dios de este siglo se refiere a Satanás, que el Señor lo reprenda, que tiene poder sobre gran parte de la actividad sobre el mundo en el tiempo presente. Sin embargo, su poder es temporal y condicional. Su actividad continúa solo según Dios se lo permita. Hasta ahí llega el diablo. El diablo puede decir, déjame sacudir a este por un momento. Entonces el Señor dice, bueno, te doy permiso. Pero el diablo no puede hacer nada sin antes pedir permiso. ¿Me entiende? Antes de que llegue a sacudirle a usted, el diablo tiene que ir a pedir permiso. Ahora, no obstante, la influencia de Satanás terminará al final de la historia
cuando sea arrojado al lago de fuego. Por eso, hoy en día, usted tiene que entender algo, que tiene un enemigo. El enemigo número uno que se impone ante el evangelio, que se impone ante la palabra del Señor, el diablo. Él siempre va a estar estorbando. Él siempre va a estar causando problemas dentro del evangelio. Por eso nosotros tenemos que entender eso, que el diablo es adversario de nosotros. Póngase en pie, hermano. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros. En esta hora queremos pedirte, Señor, que te glorifiques, Señor, en esta hora, Padre, a través de tu Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.